A ver, Ahí estamos. Gracias. bueno, entonces estaba diciendo que vemos de Foucault, Vigilar y Castigar, el capítulo que se llama Disciplina, en el cual se centra en el análisis del surgimiento de instituciones modernas como la cárcel, los hospitales psiquiátricos, los colegios, que ¿qué tienen en común? Dice Foucault. Y lo dice, digamos, con un estilo que describe, que presenta eh, documentación y que describe las condiciones de las instituciones. ¿Y qué tienen en común? Que buscan la igualación. Ah, como la modernidad, sí, exactamente. Son instituciones que surgen en la modernidad, a finales de la modernidad, pero que surgen en la modernidad y que como herencia aún tenemos. Entonces, cárceles, hospitales psiquiátricos, colegios, buscan la igualación, es decir, borrar las diferencias y eliminar lo desigual. Y repito, esas instituciones en las que pone foco, cárceles, hospitales psiquiátricos, colegios. Es decir, instituciones que eliminan lo desigual, o sea, lo peligroso, cárceles, que buscan corregir o curar lo que se desvía, hospitales psiquiátricos, y que en caso de no poderse modificar quedan ahí confinados, colegios, que buscan formar a esos sujetos que son iguales o deben serlo. Entonces, esto es este proceso de eliminar diferencias mediante técnicas se llama proceso de homogeneización. Lo homogéneo es lo igual. El concepto contrario sería lo heterogéneo. Entonces, busca homogeneizar. ¿Y cómo lo hacen estas instituciones? Sobre todo lo que vamos a ver que es institución educativa. Mediante la disciplina, mediante técnicas que son distintas a las técnicas del periodo anterior. Bueno, ¿qué hay en la disciplina? Que es la que más trata en lo que vemos nosotros. Bueno, son técnicas, son procedimientos sutiles, que ya no son explícitamente disciplinarios, sino que son microdisciplinas. O sea, son procedimientos y técnicas sutiles que bajo un discurso científico que se muestra neutro y verdadero, y cuyo objetivo sería el bien común, en realidad lo que tienen es un efecto de manipulación y dominación sobre los individuos que forman. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el problema? Además de esto mismo, el problema es que, como vimos también, no se presenta como algo impuesto, sino que se muestra como algo que es natural y necesario, entonces inevitable e incuestionable. Este proceso de enmascaramiento de estas técnicas de dominación, que ahora ya no son explícitas, sino implícitas, es una normalización del poder. Es normal que el poder actúe así. Es normal que así sean las disciplinas. Es natural. Un árbol podría ser de otro modo. Es natural, ¿no? Hay formas de árboles, pero es natural que sea así el árbol. Bueno, la disciplina en el surgimiento de estas instituciones modernas se muestra por sus características como normal, en el sentido normal de natural. El poder se normaliza, pero tiene como efecto fundamental que conforma el orden social. El orden social moderno, pero que tiene un eco absoluto en nuestra contemporaneidad. Entonces, por eso Foucault lo está analizando. Foucault dice, bueno, entonces, ¿cuándo se da el cambio? ¿Qué es lo que pasa? Hay una, hay un cambio en el modo de llevar a cabo o de operar estas disciplinas. Entonces, dice que lo primero que dice es, bueno, ¿qué hay primero? Se pasa de un castigo del cuerpo a un castigo del alma.
Cuando dice alma, no lo dice en sentido religioso, pero no usa palabras como castigo de la mente, del comportamiento, de la psiquis, no usa esas palabras porque suenan muy modernas, ¿no? Entonces usa alma, que remite a la noción de psique, que es ya una concepción más pre-moderna, si se quiere, de la antigüedad, que refiere a todos los aspectos no corporales del humano, que podrían decir comportamiento más que mente. Bueno, entonces, el castigo del cuerpo al castigo del alma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, a partir de las instituciones modernas, y bajo este enmascaramiento que es una normalización del poder, el castigo ya no es el verdugo que te tira el latigazo en la espalda. El castigo ya no se ejerce de manera directa sobre el cuerpo de los individuos, sino que se despliega de manera sutil. Y hay una especialización del castigo, de ese castigo que ahora es sutil. Eh, ya no hay un verdugo, sino que son micropenalidades de especialistas que juzgan, ponen etiquetas, toman decisiones. En el ámbito escolar, el castigo sería, dice Foucault, la tarea que llevan a cabo los psicólogos, educadores, los psiquiatras, en tanto jueces, evaluadores, verdugos, agentes de dominación, sin saberlo también, agentes de dominación que están al servicio, son instrumentos al servicio del poder, porque el poder mismo los formó para que cumplan esa función. Ni siquiera es que son instrumentos de poder, del poder sabiendo que lo son, sino que la tuerca aprieta de tal modo porque así fue configurada, no es casi ni su propia decisión. Entonces, en el ámbito educativo, evaluar, juzgar, comparar, tiene como efecto una formación de los individuos bajo determinados moldes y para determinada función o, eso que es más rígido, sino más bien, o para que sean aptos para determinadas funciones útiles para el sistema, para el poder. Bueno, ¿y cómo logran esto? ¿Cómo se logra esto? Bueno, la tarea que están llevando a cabo, eh, se dice que, y aún no, que forman para, decir que esa tarea se hace en defensa de la sociedad. Es una corrección, el castigo, el castigo evaluativo también, es una corrección, defensa de la sociedad que busca reformar y curar al desviado, al desdichado. Entonces, de esta manera también se normaliza el poder, porque el castigo es algo que está unido, se presenta como algo que está unido a la naturaleza humana y que es necesario para corregir al desviado. Bueno, ahí empieza el punto fundamental que diferencia la disciplina de las instituciones modernas respecto de lo anterior, que es el medieval o lo que sea, pero era el castigo directo sobre el cuerpo, donde además el verdugo era mucho más, era consciente de su acción, ¿no? De estar al servicio del poder. Bueno, ¿qué genera o para qué se hace esto? Ahí introduce el concepto de cuerpo dócil, cuerpo sumiso. Este castigo, esta disciplina, se realiza de forma sutil, pero eh, tiene y busca tener influencia directa sobre el cuerpo y el comportamiento y la formación de la identidad y del ser del sujeto que disciplina y castiga sutilmente. La consecuencia de esto, de esos procedimientos, es que se moldea entonces la personalidad de quien padece esta disciplina y se dan rasgos en el carácter, en la manera de ser, que se busque, se quiere, y suele darse, que tenga entonces rasgos de ser dócil,
obediencia, sumisión. Entonces, estos cuerpos sumisos, este comportamiento sumiso, eh, es un campo fértil para futuros cuerpos dóciles, o sea, cuerpos maleables. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando digo cuerpos es no solo lo físico, sino el comportamiento, pero están unidos. El comportamiento es cuerpo y mente. No es ni el cuerpo por un lado, ni la mente por el otro. Entonces busca construir futuros cuerpos útiles. Un cuerpo maleable es un cuerpo que a futuro puede ser maleable para lo que sea más útil, que necesite en ese momento la orientación del poder. Entonces, el cuerpo dócil puede ser sometido, transformado, perfeccionado, utilizado, porque es maleable. ¿Cómo se, cómo se perpetúa o cómo se reproduce estas técnicas, estos procedimientos de, de sumisión? Hay que establecer un régimen disciplinario, dice Foucault, que busque aumentar en el cuerpo del sometido, ¿no? En el cuerpo, en el comportamiento. En el comportamiento del sometido, las habilidades que resultan útiles al régimen, al poder de turno. Cuerpos sometidos, ejercitados, dóciles, ¿a través de qué? A través de un régimen disciplinario. ¿Qué es? ¿O qué busca? Crear vínculos de coacción mediante, él dice, técnicas minuciosas, que es una microfísica del poder. Pregúntenme si son palabras o muy rápido. Por ahí hay términos. Ahora vamos a ir viendo. Técnicas minuciosas, microfísica, es decir, algo, microfísica, ¿qué quiere decir? Es algo muy al detalle, muy pequeño, pero que sin embargo, aplicado metódicamente y constantemente, tiene el mismo o más efecto, más en realidad, un mayor efecto que una aplicación de una vez y burda. ¿No? Esto es más a cuenta gotas, pero termino horadando y dándole forma a la piedra. Entonces, técnicas minuciosas de la física del poder que se llevan a cabo en escuelas, en colegios. O sea, él dice que es una política, una anatomía política, pero bueno, no importa, del detalle, en la pedagogía escolar, pero también en todas las instituciones que forman al ciudadano, para formar en el ejército al soldado, en las fábricas al obrero, en el mercado general al consumidor. Nosotros lo vemos en el ámbito de la escuela educativa. Entonces, mediante estas técnicas que vamos a detallar, y que son micro técnicas en el sentido de sutiles y pequeñas, pero constantes y determinantes, que encausa la conducta de quien padece la dominación, y entonces se realizan reglamentos, manuales de usuario para el buen sometedor, bueno, manuales de usuario para el buen sometedor, reglamentos de conducta en el ejército, reglamentos de conducta o pautas en el mercado del consumidor, reglamento de convivencia en los colegios, bueno, manual de usuario del buen sometedor. Entonces, esto hace que sea una técnica, que ya no dependa de la virtuosidad o no de quien lo esté aplicando, sino que, bueno, más o menos este manual, este reglamento funciona, que lo apliquen todos iguales. ¿Por qué? Y porque son todos iguales los pibes. Uno será más alto, otro será más petecito, pero podemos aplicar un reglamento general porque funciona para todos. Y también son iguales todos los maestros. También uno será así, otro así, pero como son todos iguales los maestros, como son todos iguales los pibitos, ponemos un reglamento que es el mismo para todos, para quien lo aplica y para quien lo y sobre quién es aplicado. El reglamento es eh, poner estos procedimientos y técnicas bajo una especie de racionalidad
económica, porque busca economizar y maximizar tiempos y, y recursos, exprimiendo al máximo aquello que busca exprimir. Bueno, ¿cuál es una de estas, ya de manera más explícita, una de estas técnicas que marca Foucault? Y bueno, a ver, espacio y tiempo, bueno, no lo dice en esos términos planetarios, pero dice, bueno, ¿qué es lo primero que se busca controlar? El espacio. Y el modo de controlar el espacio es organizar el espacio. ¿Pero por qué? ¿Se quiere controlar el espacio? No. Lo que se quiere controlar es las individualidades que se desenvuelven sobre ese espacio. Entonces, hacer el espacio en forma de cuadrícula, organizar la disposición de los alumnos, la formación antes se puede entrar, del más bajo al más alto, organizar el espacio en cuanto a edades. Los de primero tienen toda la misma edad, los de segundo tienen otra edad distinta a los de primero, pero distinta a los de tercero. Organizar también en base a, bueno, estos en primero A van de estas características, en primero B no lo decimos, pero van de otras características. Bueno, turno tarde, bueno. Entonces, eso es una distribución del espacio. Al distribuir el espacio y los lugares que ocupan los sujetos en el espacio, estás conformando cada una de esas individualidades, porque, porque predispones ciertas posibilidades de acción o movimiento dentro del el organigrama, la posición que le da el espacio, de cierto modo. Son cuadraditos, blancos y negros, el tablero de ajedrez. Pero en base al lugar que ocupa en ese espacio, el peón se mueve de un modo, el alfil de otro y el caballo de otro. Entonces hay una distribución del espacio, pero que determina y configura los sujetos que se mueven sobre las posibilidades que ese espacio les da o no. Entonces, configurar el espacio es fundamentalmente una de estas técnicas sutiles, porque no están pegando nada, pero que están haciendo una conducta. ¿Configurando el espacio? Sí, configurando el espacio. Pero no me lo están haciendo a mí, no, sí te lo están haciendo. Tus posibilidades de acción están configuradas dentro del ámbito escolar, ahora, pero en distintos tipos de ámbitos, hacen a tus posibilidades de conducta. Y eso después de, en primero, segundo, tercero, en cuarto, quinto, en séptimo, pasar a secundario, primero, segundo, va haciendo, eh, no, te vas formando en el alumno y en el rol que cumple quien hace cumplir eso. Ambos están configurando. Aparte, quien hace cumplir eso primero estuvo del otro lado. Entonces, el primer punto en estas técnicas es lo que se llama distribución del espacio. Bueno, es una distribución espacial, que es un control riguroso, ¿no?, del espacio. Y da unas características. Dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las características de este control del espacio, de esta distribución? Bueno, primero que es un lugar delimitado y cerrado, aunque tenga un patio con techo, no importa. Los fuertes también tienen un patio con techo. Entonces, es la forma de claustro, clausura, eso. Y por ejemplo, el caso más obvio en el ámbito educativo es el internado. O sea, el internado es cuando ponen ahí, encierran para que estudies. Bueno, y te quedas ahí viviendo unos años. Esa es la primera característica. Después, que además, como dijimos antes, se divide, se parcela el espacio en zonas donde cada zona significa algo, como por ejemplo espacio de recreo, distintos espacios de recreo. Bueno, acá tiene el recreo los que son más grandes, y por acá los que son más chiquitos. Eh, También habla de emplazamientos funcionales, que yo no sé si en todos los colegios es así, pero depende de cómo sea, pero a veces, en colegios así, eh, por ahí el patio está en un lugar más bajo, en el sentido topográfico, y hay algún que otro profesor dando vueltas, pero después hay como alguna escalerita en un lugar más alto
donde desde ahí arriba está, supones que está, eh, el jefe protector, o la figura que sea que te dé miedo, eh, para ejercer esa sensación de vigilancia constante, ¿viste? Y bueno, igual corres, pero haces así, miras para atrás, ¿no? Me están mirando. Bueno, eso también forma Como, parte de la distribución del espacio. ¿Hola? como es como el modelo panóptico. Claro, claro. Sí, sí, sí. En ese es el caso más clásico, sí. Sí, sí, totalmente. Exacto. Eso, como dice el nombre, Rocío, ahí va. Panóptico se refiere a, es la palabra que él usa, le aplica más al ámbito de la cárcel, pero acá, por ejemplo, en este ejemplo, se da. Lo que importa del panóptico es que, bueno, lo voy a hacer rápido, pero lo que es que en base a la configuración del espacio, hay, por ejemplo, una torre central o un lugar desde el cual sabes que sos vigilado bien alto y de que vos ya sabes que te están vigilando, aunque tal vez justo ese día no haya nadie en la torre de vigilancia. Ahí este es el punto. Pero vos no sabes si hay o no hay. Entonces, te comportás como si te estuvieran vigilando, como si yo ahora les dijera, miren que Zoom tiene una nueva funcionalidad y nosotros podemos prender la camarita de cada uno, aunque usted no salte la ficha de que los estamos viendo, pero ahora los estamos viendo. Y bueno, apagarían la tele. Bueno, eh, entonces, pero por ahí es mentira, o por ahí es verdad. La cosa es que moldearían ustedes mismos, se autoimpondrían la vigilancia. Ese es el punto. La vigilancia, en una de estas técnicas sutiles, hace que uno introyecte, no sé qué palabra usar, que uno asimile la vigilancia y la lleve a cabo uno mismo. Es más terrible, si bien te están vigilando igualmente, pero que es más terrible por ahí que tener al capataz con el látigo en la mano en el campo de algodón. A ver, eso también es terrible, pero ahí lo estoy viendo y le tengo bronca. Acá también les tengo bronca, pero por ahí no hay nadie ahí arriba. Y soy yo mismo mi propio vigilante. Eso es lo que genera la idea de panóptico. Y en ese sentido son técnicas cada vez más sutiles. Ya tanto que también en la calle, bueno, por ahí me están filmando, no, no sé. Pero por ahí no, por ahí la cámara no funciona. Bueno, hacen a las conductas que uno tiene y a que sea cada vez más uno mismo quien hace la operación de control. Matías, Sí, ahora hay instituciones que están implementando las cámaras para vigilar. No sé no si, sabía. sí, yo No, el año pasado trabajé en un colegio privado donde, digamos, las cámaras estaban apuntando, por ejemplo, a los baños, estaban apuntando a los salones. No quisieron meter adentro de los salones por una cuestión de no, porque es privacidad terrible. de... Sí. Pero bueno, en otra institución sí, pusieron las cámaras En dentro las del aulas, salón, sí, y no, después, bueno, como que es terrible. se tiraron para atrás por una cuestión de que hubo muchas quejas de padres y de alumnos. Pero Y de justo encima profesores nosotros, también, y sí, porque claro, no, yo mira, trabajé en otra institución donde había, en determinados momentos nos filmaban las clases para hacer devoluciones, por ejemplo. Entonces te está filmaban bien, toda la clase para eso, pero bueno, tenía un fin a lo mejor pedagógico, didáctico, para que uno se vea también en eso, pero antes de que habían claro. puesto las cámaras ahí en el salón, con mis alumnos habíamos visto 1984, así Ah, que está buenísima esa imagínate. película. Sí, 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 no sé si otros la vieron, pero está Imagínate que después buenísima. Sí, estábamos, bueno, ya estamos en 1984, claro, decíamos. claro. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí, ya sacaron las cámaras, así que estamos en otra distancia. Pero bueno, claro. sí. Bueno, bueno, una cámara instalada, primero que nada, como dijimos, condiciona el comportamiento, hay condiciona el comportamiento de todos, porque digamos, no, sí, también, uno está enseñando, pero uno está laburando también. Entonces, tipo, no, estuvo malo, ¿qué pasó este pibe? Justo le hizo quilombo, me van a rajar. Entonces, son tácticas, disciplinas que aplican no solo al alumno, sino a todo, que configuran todo el ámbito, en este caso educativo, pero que configuran todos los sujetos que intervienen en ese ámbito y que intervienen bajo estas
posibilidades y estas imposiciones de posibilidades que les daría, en este caso, bueno, estas técnicas o de microfísica del poder, que en el caso sí, de las cámaras, es el, como dijiste vos, es el, como dijo antes Rodrigo, es el panóptico de la modernidad. Bueno, bien. Bueno, sigo, ¿no? De Apocalipsis tenemos que ver varios. Bueno, está bien. Entonces, el primer punto es una distribución del espacio, ¿no? Eh, ah, y en esa distribución del espacio también, como cuando haces formar del más peticito al más alto, o qué sé yo, o decís, bueno, primero va a ponernos que queda un poquito mejor y después, qué sé yo. Bueno, entonces, es una colocación del individuo como una disposición en serie. Y eso genera un rango, o sea, genera un lugar que ocupa cada individuo y un lugar en una configuración del sistema de poder que hace a la función que sí y que no podés hacer. Bueno, vamos a meterle porque si no, no va a agarrar bueno, listo, con distribución del espacio. También otra técnica cuál sería. También, bueno, si controlo el espacio, también controlo el tiempo. Parece más abstracto, pero bueno, no. Porque clase de 45 minutos, suena el timbre, recreo, de tal hora a tal hora, y que no importa si es o no pedagógica, sino que de tal hora a tal hora es para que lo puedo tirar en el colegio y me pudiera laburar. Entonces, control del tiempo. Eh, Se establecen ritmos, o sea, se regulan los ciclos de repetición también, ¿no? Bueno, 10 minutos de ejercicio físico, matemática. Entonces, sí, se va ritmando eh, la configuración, y es una regulación, es una distribución del tiempo también. Y eso es una configuración, un establecimiento del tiempo, para que sea un tiempo que rinda. Por eso también todo esto está dentro de una lógica de la maximización económica. Para que en el tiempo se aproveche lo mejor posible, por decirlo de un modo. Entonces, hay un control detallado eh, mediante timbres o, eso tal vez sea el más evidente, de la distribución, de la configuración y del control del tiempo. Y esto se premia, ¿no? Yo llegaba siempre tarde, casi me quedo libre un montón de veces. Bueno, esto se premia. O sea, se premia y como contrapartida, o fundamentalmente, se castiga. Bueno, se premia la regularidad, la exactitud, ser puntual, o te ponen media falta, llegas tarde. Y acá no estamos diciendo ni si está bien o mal, o bueno, pero digamos, esas son cosas que suceden. Se premia o se castiga entregar con anticipación, o trabajo un punto. Por ahí estoy mal, no importa. Trabajo un punto porque entregaste 15 días después, o no, o soy demasiado permisivo, y entonces después no tengo se me fue de las manos y ahora ya no tengo esta herramienta de primero castigar la exactitud o cumplimiento en tu forma. Bueno, entonces, en la vida, dice Foucault, en la vida monacal, o sea, la vida de los monasterios, esto es muy evidente porque ahí había, bueno, de tal hora a tal hora nos despertábamos y rezábamos. De tal hora a tal hora tenemos para hacer las labores a las que cada uno hace, ¿no? Este es bueno en los textiles, este es bueno en esto, todo. De tal hora a tal hora se come, de tal hora a tal hora, esparcimiento. Bueno, eso que en el ámbito monacal, o sea, de los monasterios, la vida dentro de los monasterios, es muy evidente que representa de manera muy clara el control del tiempo, está en el surgimiento de la institución educativa moderna. Entonces, y ayer estaba leyendo al respecto, el tiempo disciplinario se impone a la práctica pedagógica. Está en debate, no digo que debatamos eso ahora, pero está en debate de si es verdad o no que la atención puede durar solamente 15 minutos. Tal vez sí, y entonces hace 45 que estoy hablando para nada, pero está en debate sí, sí o sí no. Eh, y si la hora, y si la,
la clase debe durar 50 minutos, 45. Si no depende de eso, sino que depende en realidad de el contenido de lo que se dé o de la modo en el que el maestro, profesor lo esté dando, o si eso, si no es demasiado reduccionista, decir, atención, se pierde los 15 minutos, punto. Pero, ¿de qué? ¿En qué tema? ¿En aprender inglés? ¿En ver un video? ¿En estudiar matemática? ¿En que al pibe le guste y está estudiando música y por él le encanta y se pone 15 horas sin parar? ¿En qué dura o no dura 15 minutos? Sí, no, bueno. Al margen de ese debate, se impone eh, ciertos cánones de la temporalidad disciplinaria a la práctica pedagógica. Entonces, esto es una pedagogía, o genera una pedagogía analítica. ¿Qué quiere decir analítica? No porque analítica sea algo malo, no es ni malo ni bueno, sino que quiere decir que se fragmenta y se subdivide en partes cada vez más pequeñas, pero que en su conjunto tienen una capacidad de acción y de generar efectos potentes, perdurables y a largo plazo. Bueno, entonces, acá, al igual que en la distribución del tiempo, del espacio, acá el poder se ejerce sobre el tiempo y esto eh, garantiza el control del tiempo y garantiza su uso, garantiza que se use de la mejor manera y que no se pierda el tiempo. Y de esta manera, con ambos métodos, y hay otros más, se crean individuos. Es un proceso de control y dominio, acá en este caso de administración del tiempo. Bueno, el ejercicio es la manera en la que se concretiza el control del tiempo. Es una serialización del tiempo. Que se imponen tareas repetitivas y diferentes, pero graduadas, como quien va de lo complejo a lo simple. Ejercicios físicos, de educación física, pero también ejercicios eh, matemáticos, lógica, de lengua. Lo que importa es que hay una pedagogía analítica que subdivide en algo cronológico, en algo temporal, pasos, series de pasos a seguir. Bueno, perfecto. Entonces, en esto solo consiste esto que Foucault llama anatomopolítica. Entonces, lo que vimos, bueno, esto es lo fundamental, pero ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, dice, además hay que, o se pretende, como ya se dijo al principio, que estos cuerpos que se van preparando, que se hacen dos, qué sé yo, que sean o puedan ser útiles al régimen del sistema, al poder que encarga que se haga sobre ellos esta disciplina. Entonces hay que combinar estas fuerzas, encauzarlas, tienen que estar aptos a ser encauzados hacia lo que sea útil para el régimen, para el sistema. Entonces, ¿cómo se concibe el cuerpo en esta anatomopolítica? Es como la pieza de una máquina con muchas partes, con muchos segmentos, multisegmentario. Entonces, el cuerpo singular, y siempre que digo cuerpo es cuerpo y comportamiento, ¿no? Podría decir comportamiento, pero ya es el cuerpo. El cuerpo singular se convierte en un elemento que se puede colocar y mover, articular sobre otros. Y como son iguales, pueden cumplir la misma función acá o allá, entonces son partes intercambiables. En ese sentido, es que se los busca homogeneizar y que más o menos las tuercas sean más o menos iguales y que puedan cumplir más o menos estas funciones. Y si es un poco distinta, la pulo, la formo, la hago un cuerpo dócil, la pulo para que pueda sea apta para cumplir las funciones que sean útiles a esa gran maquinaria que sería el poder que organiza las tácticas de disciplinamiento. Entonces, una concepción del cuerpo como una pieza de una máquina multisegmentaria. La disciplina, que estuvimos viendo, eh, que tiene que ver con el tiempo, el control del tiempo y el control del espacio, entendido entonces para que en esta combinación
tiempo de uno se ajuste y se combine con el tiempo de otro. No lo dice acá, pero casi como en una sincronización como en tiempo moderno de Chaplin o como en una serie, una línea de producción, tiene que estar bastante coordinado. El tiempo de la actividad de uno con el que está inmediatamente después el otro, porque si no, se traba todo y no funciona. Entonces, hay un acoplamiento de la temporalidad de uno a la de otro para, en combinación, ser útiles al poder del sistema. Y también es interesante, habla de una señalización, ¿no? Puedo tomarlo como una señalización de la ruta, pero ¿señalización en qué sentido? O sea, en tanto control de comportamiento, no digo como la campana de Pavlov que la tocaba y el perro ya ladraba, pero eh, sino que entre el maestro y el alumno se establezca un tipo de relación específica. Es decir, que haya que la respuesta que se espera del alumno esté predeterminada a partir de la señalización dada, o pregunta, o orden, que le dé la otra parte. Entonces, a través de la disciplina se imponen también, o se establecen, se habitúa a tipo de señales verbales, escritas, como por ejemplo escribir en el pizarrón, el sonido del timbre que dice que empezó o terminó, y el alumno, entonces, a través de continuos ejercicios sobre de la disciplina, tiene que haber aprendido al código, de saber descifrarlo, de estas señales. Eh, el timbre, escribir en el pizarrón, vaya al rincón. Bueno. Entonces, Ah, esto tiene que ver. son, son códigos que, a los cuales hay una respuesta inmediata, digamos, no se cuestiona. Sí, sí, más o menos inmediata, pero sí, y sí, sí, sí. Como el de Pablo, no tan inmediata, tal vez como que te peguen en la rodilla y hagas pic con la patita, pero que eso ya es muy inmediato, pero sí, códigos que se aprenden, sí, se aprenden, digamos que se aprenden, o en los códigos en los cuales uno es adiestrado, ahí está, a responder de cierto modo. Un estímulo y una reacción. Sí, pero no del mismo tipo que si te pegan en la rodilla es instantáneo, ¿no? Sino que Reflejo, requiere, ¿no? sí, sí, está bien lo que dices, ¿eh? Pero que requiere justamente todo eso que estamos viendo, la imposición de una disciplina, un adiestramiento, que me traiga siempre el palito el perrito porque yo después lo acaricio y le doy, no sé, un pedacito acá. Bueno, que te saques un 10, ahí está. O un uno, bueno. Eh, entonces sí, tal cual. Es como un estímulo y respuesta, pero no en términos fisiológicos, sino en En mi términos caso, de, sí. en mi caso, por ejemplo, cuando se portaban mal, acá tengo varios alumnos que están conectados, sabían que era o el uno o bigotes. Así que entonces les dibujaba bigotes directamente. Algunos elegían el uno por no tener bigotes, pero bueno. Está bien, está bien. Ahora vamos a pasar lista. Bueno, nada, son cosas que fíjese desde dónde son establecidas, cómo vienen superviviendo, cómo, bueno, igual se modifican, o algunas parece, quizás a debatir, ¿es posible de otro modo? Por ahí no, no sé. También, además, ¿no? Eso es otra cosa. Eh, y es un tema, ¿no? Es un tema. ¿Hay o no hay otro modo? No sé. O sea, sí, distinto al de esos inicios, sí, pero a la larga, no sé. Eh, bueno, sigamos. El tema tal vez es el objetivo inicial con el cual empezás esa práctica, tal vez. Ahora, si yo leo un artículo o un libro y no lo entiendo, lo vuelvo a leer, repito la lectura. Tal vez lo que esté mal es
es el modo en el que se aplica y la concepción peyorativa de repetir, porque se tiene que repetir todo en conjunto, incluso aquello que habías entendido. Pero, ¿cuántas veces repitió un tiro libre Messi Maradona salió bien? Entonces, tal vez repetir en sí mismo, volver a hacer algo que no salía bien, es algo que parece normal. El tema es que en el ámbito educativo es terrible, y si es algo terrible, lo sacamos. Por ahí es el lugar que se le da, y que sea algo peyorativo, y que además tengas que repetir todo. Pero si yo no entendí esto de lengua, ¿por qué tengo que repetir matemáticas, física, química? Pero eso, si no entiendo algo, lo vuelvo a hacer. Entonces, ahí hay cosas en donde tal vez son el modo en el que son encaradas también. No sé, son debates. Ojo. Acá lo que estamos viendo es que sí, que se hizo con la finalidad de moldear, eh, con la finalidad de ser más útil a las necesidades del régimen, del sistema. Pero bueno, si quieren díganme que no, pero si haces algo y no lo entendiste, yo tengo que decirte que lo entendiste. No es inmoral de mi parte, no te estoy mintiendo. Ahora, eso ¿qué hace? Que yo tengo que decirte, no, sos ignorante, no sé para nada. No, tampoco. Bueno, igual opinen lo que quieran y díganlo. Bueno, ahora vamos terminando con Foucault, que está bueno y es interesante y trae un montón de temas, que tenemos que meterle porque ya estamos en un montón. Bueno, entonces, ¿qué fabrica? Esto sí, creo que vamos a estar de acuerdo que está mal. ¿A qué apunta o qué genera esta disciplina de la anatomopolítica? Y individuos normativizados. O sea, la disciplina es comprendida y aplicada como una fábrica para generar individualidades en serie, o sea, lo más similares posible, útiles para las diversas funciones que sean útiles para el sistema. Entonces, para maximizar, generar estos cuerpos dóciles. O sea, que genera una docilidad automática, subordinación, correcciones continuas. Bueno, ¿qué genera? O sea, ¿qué significa entonces castigar en esta institución, en estos orígenes de la institución educativa moderna? Dentro de la concepción que dijimos que ya se pasa del castigo del cuerpo al castigo del alma, bueno, castigar es encauzar al desviado, ¿no? Es corregir, es hacerle un bien a la sociedad, es hacerle un bien a la sociedad. Esas son las cosas que uno sí tiene que cuestionar. Entonces, bueno, te encierro porque eso es un peligro para la sociedad, por ahí sí lo es, pero quiero decir, por ahí simplemente era un poeta surrealista que le tenían dando electroshock en la cabeza como Artaud, Antonio Artaud. Bueno, entonces, castigar es encauzar y corregir. Es un elemento correctivo, y es por el bien de la sociedad. Así se presenta, ¿no? Es por el bien de la sociedad. Y en realidad, eso que es supuestamente por el bien común, tiende a lo que tenemos diciendo, generar individuos útiles al régimen del sistema. Lo que ya no puede llegar a ser útil, y sí, encerrémoslo o pongámoslo lejos. Entonces, por eso las instituciones psiquiátricas se originan en este momento también. No es casualidad. Eso lo trabaja bastante Foucault también. No es casualidad que se genere un lugar en el cual lo que no funciona y no puede llegar a hacerse funcionar, se aleje y se deposita en un lugar del cual no va a salir más. Esto tiene sus matices, porque si hace una, no sé, una locura, bueno, a ver, iba caminando por la calle y llegó una gallina y es alguien pobre, y en esa época dice, no, está loco, lo cerramos. Ahora, por ahí se hace lo mismo y es el hijo de un millonario, simplemente va a ser un snob y no lo van a encerrar. Así que todo tiene sus matices también. ¿Qué va generando estas prácticas? Aparte de una homogeneización, va generando una comparación entre cada individuo, que si bien sirven más o menos para las mismas funciones,
al haber un sistema de calificaciones, por ejemplo, en los colegios con los exámenes, genera una comparación también. Entonces, genera una comparación, sobre todo en el colegio, mediante los exámenes y las notas, genera una comparación que genera, además de una homogeneización, una jerarquización. Y esta jerarquización se aplica igual a todo, en la vida donde hay obreros calificados, obreros no calificados, cosas similares, digamos. Entonces, en la institución educativa, ¿dónde se ve esto de manera bien clara? Se enfocó, bueno, el examen, o sea, la evaluación, es el momento donde más se explicita o más se pone de manifiesto en la institución educativa todo esto que estamos viendo de las micropenalidades y que generan eh, jerarquía y homogeneización. Bueno, ¿por qué? El examen es un instrumento que califica, compara. ¿Qué sacaste vos? Un 10, yo saco un 9. Bueno, pero me saqué más que saqué un 6. Bueno. Y también es como el más pequeño el más alto. Adelante quienes se sientan al final. Bueno, el examen corporaliza todo eso y califica, compara, mide, sanciona. eh, y pone de un modo que es además cuantificable esos aspectos. Entonces, la escuela de por sí se convierte en un aparato ininterrumpido de examen. No solo en el examen mismo, sino que la escuela es un examen. Es una comparación perpetua de cada uno con todos, que permite medir y sancionar. Además, el examen posibilita que el maestro establezca sobre sus alumnos un enorme campo de saber de conocimientos. Y el examen garantiza en la escuela el paso de los conocimientos del maestro al discípulo. O sea, la escuela es un lugar donde se elabora la pedagogía. Esto parece una idea, pero no. En el examen también, ya como en el instante mismo de la evaluación, muestra que hay un control del tiempo, porque tiene una duración, está la fecha y tiene una duración, y vos tenés que programar, tal vez, si es que estudias en el secundario, tenés que programar, estudiar 2, 3 días antes o una hora antes, o en el recreo 15 minutos, o preguntar al otro curso que rindieron para ver si son las mismas preguntas. Pero hay una configuración del tiempo. Hay una configuración también de la espacialidad, en tanto a que todos en cuadrícula, si se puede, separados uno del otro, mirando para adelante, y con ojeras, que no lo mire para el lado. Ahí va. Entonces, de esta manera, es como el ejemplo paradigmático de estas técnicas de configuración del espacio y del tiempo para la dominación y que ejercen una manipulación en el mismo. Bueno, ahí Foucault. Vamos a meterle, porque si no, estamos, a ver, pregunten hasta ahora. ¿Sí? Hola, venimos bien, dale. Perfecto, ahí hay un micrófono. Ahí va, bueno. Bueno, está bien, listo. Bueno, da para mucho, Foucault, por eso, perdón. Vamos con Rancière. Lo repito, por si acaso. ¿Rancière se opone a Foucault? No, no es que se opone. Vimos a Foucault porque es un filósofo contemporáneo, estamos en la sección de filosofía contemporánea, porque no hay muchos filósofos contemporáneos que defiendan un tipo de educación de la modernidad, pero que sin embargo queríamos ver una contraposición entre estas características de la educación de la modernidad y otro modelo alternativo, y entonces Foucault nos sirvió para ver, pero de modo crítico, esta instauración en la modernidad del modelo de instituciones educativas. Rancière, ¿qué propone? Bueno, eh, bueno, primero,
propone o dice que esta concepción que le damos de la modernidad, de la enseñanza, de la educación, él lo pone bajo el nombre de maestro explicador. ¿Qué es un maestro explicador? Y es que enseñar es explicar. ¿Y qué quiere decir eso? Primero, que hay, el maestro ocupa el lugar de una figura de poder autoritaria. Después pueden ustedes decir si sí o si no, o si en qué grado, pero bueno, vamos a ver lo que dice el autor. El maestro encarna una figura de poder, o sea, a que tiene autoridad, que enseña y que tiene como objetivo enseñar, transmitir conocimiento a los alumnos, encauzarlos, enseñándoles a partir de lo simple hacia lo más complejo. Y el maestro encarnaría la figura de un poder con autoridad, en tanto que es una inteligencia superior que transmite el conocimiento que posee hacia los alumnos. Y con un método, ¿no? De lo más simple a lo más complejo. Bien. Esto, él va a proponer otra figura, pero acá estamos en la etapa crítica. Vamos a ver entonces. Un primer momento donde critica unos dos, tres conceptos y lo que propone como contrapartida. Entonces, una crítica al maestro explicador. Después, como segundo momento, y en relación con una crítica, esta concepción de la educación, de la modernidad, y que todavía heredamos en mayor o menor medida, ¿no? Tenemos, genera entonces una reproducción de la desigualdad. Es un punto interesante, porque a Rancière le gusta pensar o proponer aporías. Sería, si querés, algo así como una paradoja, o situaciones en las que aparentemente, por ejemplo, una aporía es, podría decirse, en el concepto de democracia. No, esto estoy dando como ejemplo. ¿Por qué? Porque es el gobierno de todos. Pero uno dice, cuando uno ejerce la acción de gobernar, está el que gobierna y el gobernado. ¿Cómo puede haber si hay un gobierno de todos? ¿Sobre quién se ejerce el gobierno? ¿Hay gobierno, o sea, gobierno de todos? Parece una aporía. Bueno, acá él plantea otra aporía. Dice que hay una reproducción de la desigualdad en la manera de concebir la educación heredada de la modernidad y que persiste. ¿Por qué? Matías, Sí, te hago una consulta. sí, Entonces sí, él sí. está como más alineado a lo que planteaba Bourdieu, por ejemplo. También, sí, 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 Mm. sí, totalmente. Sí, 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 exacto. Sí, totalmente. Gracias. Muy bien. Eh, la finalidad de la educación moderna y lo que se hereda esa finalidad, voy a dar dos ejemplos de su Francia contemporánea. Entonces, el objetivo de la educación sería llegar a la igualdad. O sea, a partir de la educación vamos a llegar a ser iguales. Entonces él dice, ahí es donde está el germen, o el germen de uno de los errores. Su objetivo es llegar a la igualdad, que la educación nos va a igualar. Entonces, dice Rancière, hay una paradoja, porque eso no nos lleva a la igualdad. Plantear así las cosas nos lleva a reproducir una y otra vez la desigualdad. ¿Por qué? Porque si querés llegar a la igualdad, estás partiendo del supuesto de que estamos en la desigualdad. Entonces, es imposible, si partís de una situación de desigualdad, llegar a una situación de igualdad. Lo que dice Rancière es que, si bien no es que esté planteando algo, ¿cómo decirlo?, inocente, tipo, no, no, somos todos iguales. Va a decir eso, pero va a decir, estamos en una situación de desigualdad, pero porque no se hace efectiva o se perdió la igualdad de principio. Entonces, planteando las cosas a partir de que somos iguales y que se tiene que solucionar la desigualdad, llegarías o volverías a la situación de igualdad, que es la del punto de partida. A ver, ¿cómo es esto? ¿Por qué dice Rancière que
se reproduce la desigualdad. Bueno, es así. Lo que plantea en la concepción moderna y heredada de la modernidad es que el Estado busca con la educación reducir la desigualdad social, achicar la brecha entre ignorantes y el saber. Pero quien plantea la igualdad como objetivo que debe alcanzarse está partiendo de la situación de desigualdad, y entonces no podrá llegar nunca a ella. Como dijimos, la igualdad, según Rancière, no viene después como resultado de alcanzar, sino que es anterior y punto de partida, que en la práctica no se da y que hay que lograr que se vuelva a ese punto de partida que está oculto, velado. ¿Y si por qué? A ver, ¿cómo demuestra? Bueno, por ejemplo, para que, como punto de partida, eh, ¿por qué hay igualdad? Porque quien obedece una orden tiene que comprender de antemano que esa orden, y tiene que comprender de antemano el lugar que ocupa en el orden social para entender que debe obediencia a esa orden. Entonces, debe haber una igualdad entre el alumno, por ejemplo, y el maestro en esos términos para que pueda hacerle caso. Entonces, él pone como ejemplo en su Francia, de su tiempo, dos pedagogías que son aparentemente opuestas, pero que parten del mismo error y entonces reproducen la desigualdad. Él dice, bueno, hay dos pedagogías que, pese a tener distintas orientaciones y a ser llevada o ser propuesta a cabo por distintos partidos, parten del mismo inicio, del mismo error inicial y llegan entonces al mismo error de reproducir la desigualdad. Dice, la pedagogía del Partido Socialista de Francia, la pedagogía del progresismo francés y la pedagogía de republicana o del Partido eh, conservador francés, que es una pedagogía más tradicional. Bueno, ¿qué diría la pedagogía del Partido Socialista francés o progresista de Francia? Bueno, hay una desigualdad escolar y hay una violencia simbólica. Entonces, la política educativa que propone busca reducir la desigualdad en la escuela. Dice, pero el error es que, dice Rancière, eh, el contenido de lo que se enseña lo hacen más accesible y adaptable a la sociabilidad de los niños de las clases más bajas. Pero el error de esto es que está afirmando el presupuesto inicial del progresismo francés, en el cual el que sabe debe ponerse al nivel y su saber debe ponerlo al nivel y al alcance de los desiguales. Entonces, en realidad lo que estaría haciendo esto es confirmar y instaurar aún más la desigualdad en nombre de la igualdad por venir. La reproduce, porque, de nuevo, está poniendo el contenido de lo que se enseña bajo el prejuicio de que debe estar al alcance del que no sabe. Entonces, si pone su contenido o su saber bajo el alcance de otro que está más abajo y que no sabe, está reproduciendo la desigualdad. Pero, entonces, no soluciona la igualdad, sino que la reproduce. Pero, y de una manera más obvia aún, la pedagogía tradicional, o del Partido Conservador francés, también. Esto es más obvio. Dice, bueno, eh, la pedagogía tradicional o conservadora rechaza esta postura del progresismo francés. Y que dice, bueno, somos todos iguales, eh, pero sin tener en cuenta ningún tipo de diferenciación que es imposible de obviar, de diferenciaciones materiales y económicas, sino que la educación per se alcanzaría, sin tener en cuenta el origen social y las condiciones económicas, alcanzaría por su propio contenido
a llevar a la igualdad. Entonces, también, es como eso no sucede, eh, Una también pregunta, termina reproduciendo la desigualdad. Cada uno eh, llevada a cabo por distintos actores y con distintos objetivos. Pero como, ¿qué dice Ransel? Pero parten del error de suponer que la igualdad es algo a alcanzar y no un punto de partida. Consideran como punto de partida la esta, desigualdad y entonces llegan simplemente a seguir reproduciendo la desigualdad. Pero se critica, perdón, sí, sí, sí. esta concepción republicana es un poco lo que decía Rousseau. Em, pero como crítica. O sea, que si me lo dice así, puede ser, pero como crítica, porque viste que Rousseau después dice, bueno, no los manden al colegio público, que dejar en tu casa y y que te lo críe que le enseñe el preceptor. Si sos vos, mejor, pero si no, si le pagas a alguien como yo, eh, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque en la institución pública, si estuviésemos en las condiciones de la república después del contrato social, sí sería joya. Pero como no estamos en estas condiciones, dice Rousseau, la institución pública actual va a generar esto, aunque no lo pone en términos de igualdad o no, pero va a generar, no sé si podrías compararlo igual a igual, pero sí, si querés compararlo, puedes llegar a decir que la institución pública del momento de Rousseau, que todavía previo y que nunca pasó, al contrato social, generaría estos defectos y por lo tanto Rousseau dice, ¿ves? Entonces no lo mandes a la escuela pública. La educación tiene que ser una educación doméstica. Ese sería lo que se me ocurre, hacia que me tomas así, se me ocurre esa comparación posible. Vos en qué sentido lo decías. Ay, no se escuchó, no se escuchó. Estás muteada. No, sí, eso, de que es una mentira, digamos, la igualdad de... Bueno, ahí va, entiendo. En el sentido de la crítica que él hace a las consecuencias del pacto falso, del pacto inicuo que genera una sociedad. Está bien. Bueno, eso es un linkeo que podés hacer y que no está elaborado, pero sí es un linkeo que podés hacer. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Bueno, ahí lo digo cortito. Está bien. Rousseau dice que cuando se hace el pacto que genera el Estado en su condición actual, la sociedad organizada bajo un Estado con leyes y todo, porque hubo un pacto, lo que hizo fue legitimar la desigualdad económica, porque bajo la promesa de que seamos todos iguales, jurídicamente iguales ante la ley, se, a partir de ese momento se instauró una protección eh, para los que sí tenían propiedad privada y los que no tenían nada ya eran iguales ante la ley, pero ahora está legalizada esa desigualdad. Está bien. Y Rousseau va a decir, bueno, eso hay que cambiarlo. Está bien. Ok. Sí, sí, puedes hacer ese linkeo. Está bien. Muy bien. Ujú, Bueno, sí. eh, bien, bien. Está bueno. Sí. Aparte buscar líneas que atraviesen. Está bueno, es lo que hay que hacer. Porque si no, repetir, porque si no. Está bueno linkear, es lo que buscamos además en la ficha de articulación un poco, ¿no? Ir limpiando conceptos, o sea, que todo lo que estamos viendo sean herramientas conceptuales, digamos, de las cuales se pueden apropiar, las pueden usar para, siempre teniendo en cuenta el contexto de enunciación, pero si uno sabe que está haciendo o no un poquito de un anacronismo, hay que usarlas y decir, bueno, el concepto de este autor me sirve para pensar esta temática actual, o puedo contraponer autor de una época con otra, no con una crítica eh, muy anacrónica, pero sí cruzando conceptos eh, para analizar situaciones. Sí, totalmente. Háganlo. Está buenísimo. Está muy bien. Bueno, eh, entonces, ahí va. Habíamos terminado, como ahí nos marcó bien Rocío, eh, que estos dos tipos de pedagogía, Rancière les marca eh,
que terminan reproduciendo la desigualdad porque parten del presupuesto de que estamos en una situación desigual. Y él dice, no, estamos en condiciones de igualdad, pero estamos en desigualdad material. Ahora tenemos que ser iguales eh, para que comprenda tu orden, para que yo sepa que yo soy el que tiene que obedecer y vos el que manda. Entonces tenemos que estar en el mismo código. Lo que no quiere decir que, y eso no es ser iguales, lo que no quiere decir que estemos en una igualdad material o de lugar, pero sí que estamos en el mismo juego. Bueno, ok, entonces, hasta este momento todas las críticas de Rancière. El tipo me dice, bueno, y me pregunté, ¿qué hago? ¿Qué onda? Bueno, propone algo para, que puede gustar o no, pero para solucionar. Bueno, eh, por ejemplo, una cosita más digo, pero acá lo acabo de ver que es importante. El punto de partida de Rancière es que el que obedece una orden necesariamente es igual a quien se la ordena. Debe ser igual a su maestro para poder someterse a su maestro. No hay un ignorante que no sepa una infinidad de cosas. Y entonces toda enseñanza tiene que fundarse en este saber inicial por el cual somos iguales y por el cual entonces justamente hay lugares establecidos de quien ordena y quien obedece. Si hay alguien que Por ordena y alguien que eso, obedece, hola. él va a decir que instruir es confirmar una incapacidad. Entonces, Sí, por eso embrutece. claro, exactamente, bien, perfecto. Entonces, sí, 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 estamos en la misma parte. Entonces, eh, muy bien. Entonces, instruir puede ser, hay como dos posibilidades, ¿no? Puede embrutecer, y eso sería esta reproducción de la desigualdad. Esto sería todo lo que estuvimos viendo que Foucault describe críticamente. Es decir, instruir en tanto embrutecimiento confirma la incapacidad de quien estaría recibiendo una instrucción. ¿Entiende? Ese error en el que caen pedagogías actuales de su Francia, como la pedagogía tradicional o la pedagogía progresista, y que lo hereda incluso queriendo solucionarlo, pero que hereda esos cánones establecidos desde la modernidad. Por eso es interesante lo que hace Foucault. Porque dice, bueno, es una tarea de historia, qué sé yo, bueno, pero no. Porque este método genealógico nos deja a la vista que ciertas concepciones actuales fueron construidas a lo largo de un proceso que no tienen una esencia, que son así porque así se construyeron. Y bueno, después veremos cómo solucionamos o no esa configuración que se fue dando a través del desarrollo del tiempo y que tiene siempre una intencionalidad. Entonces, instruir puede ser un embrutecimiento, lo cual de por sí parece contradictorio, pero bueno. Pero pero instruir también puede ser una emancipación. O sea, literalmente dice eh, que se reconozca a sí mismo, a sí misma, eh, que esa capacidad que es ignorante de sí misma, porque se desconoce como capacidad, que se reconozca y que logre desarrollar entonces las consecuencias luego de este autorreconocimiento en tanto capacidad. Dice, Rancière dice que los amigos de la igualdad, no es irónico, ¿eh? Los amigos de la igualdad no tienen que instruir al pueblo para acercarlo a la igualdad, sino que tienen que emancipar las inteligencias y a verificar y que se den cuenta de la igualdad de las inteligencias. Debe partir entonces no de un punto de la desigualdad, sino que debe partir de la igualdad, debe partir de la igualdad de las inteligencias. Y este sería el punto de partida de una instrucción emancipadora. Bueno, está bien, entonces ya estamos criticando, está proponiendo, lo desarrolla más en su texto, ¿no? Está proponiendo cómo solucionar o cómo encarar
una educación que no reproduzca la desigualdad. ¿Y qué proponen? Eso, punto uno. Punto dos. ¿Y qué proponen contra esa concepción del maestro explicador? Una concepción interesante y que, como le gusta a él escribir así con aporías o paradojas, el maestro ignorante, que parte de una concepción de parte de inigualdad de las inteligencias. Y entonces el maestro ignorante es una persona, pero también es un modo de la enseñanza y que genera un espacio de libertad o de autonomía. Autonomía es mejor, pero de libertad y autonomía para el aprendizaje. Entonces los estudiantes no están en actitud pasiva esperando que el maestro explicador de la otra concepción les tire ya, les pele el caramelo y se lo ponga en la boca, que les dé el contenido ya elaborado, ya digerido. Sino que hay un punto de partida igual en donde uno transmite algo, porque si no, no es que por arte de magia, pero no como contenido elaborado, sino que se despierte la curiosidad o por explorar ese punto de partida que que el maestro ignorante pone, y que entre ambos Como elaboren o generen este proceso de, de aprendizaje, y que en ese sentido entonces sea más un espacio de autonomía. Esto haría que no haya, dice acción. Gramsci, una normatividad. Hay que ver si se puede decir eso o no, eso lo tienen que jugar ustedes. Y entonces, ¿por qué pone la ignorancia? Bueno, lo pone porque le gustan estas paradojas de decir maestro ignorante, pero son paradojas que propone Rancière para explicitar y cuestionar las prácticas arraigadas y heredadas de la modernidad de la educación. Ah, sí, ahí en el verdad, ¿no? ¿No? Sí, que le saca la explicación y la enfrenta directamente con la inteligencia que está en el libro, Sí, con esos razonamientos. sí, sí, sí. Sí, en el libro o en lo que sea que esté y del modo en que sea puesto en común. Pero fíjate eh, que, es, que algo que haya una puesta en común o que algo se ponga en común implica mucho. O sea, primero, que va a haber muchos, generalmente los alumnos, que no van a conocer eso que es puesto en común, pero que al ser puesto en común lo van a ir trabajando también y explorando ellos mismos, y no ya elaborado y terminado. ¿Sí? Bueno, ahora ahí terminamos con Rancière. ¿Cómo van esta hora? Ya, quemado. Vamos bien, dale. Ahora Ya, sigamos. vamos, Estamos sigamos. con poco tiempo, si no. Sí, 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 ya sé. Bueno, lo que queda está escrito igual, ¿viste? También es distinto lo escrito que lo hablado. eh, así que, pero bueno, si tienen dudas o qué sé yo, vayan diciéndome. Pero bueno, en filosofía latinoamericana, ¿qué vemos? Primero, y muy cortito, ¿existe la filosofía latinoamericana? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta va a ser sí, también, pero uno podría decir no, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, si se hace filosofía positivista en Latinoamérica, puede haberla, pero no diría, o no debería decir que es filosofía latinoamericana, sino que es filosofía positivista, que su concepción es originada en Europa y que se lleva a la práctica acá o se reproduce acá. Lo mismo con otro, no sé, con otro tipo de filosofía, la que sea. Ahora, ¿qué es lo que no puede hacer nunca una filosofía europea? No podría hacerlo nunca por sus condiciones mismas de iniciación y partida. Una filosofía europea nunca podría filosofar sobre cómo su modo de ser se vio influenciado por categorías importadas de otro continente.
porque los europeos las exportan, las categorías, no las importan. Entonces, lo que sí, y es más propio de una filosofía latinoamericana, es eh, reflexionar y filosofar sobre la condición y el surgimiento del pensamiento latinoamericano en tanto hereda y transforma, o no, los cánones heredados de la modernidad europea. Y eso nunca lo va a pasar la modernidad europea, porque ellos no los heredan, ellos lo producen. Entonces sí, existe la filosofía latinoamericana. No hay vuelta. Será buena, será mala, no será siempre, porque hay otras veces que es una simple reproducción, pero hay reflexiones en tanto a cómo se heredan esos cánones de la modernidad europea, cómo tuvieron influencia en el pensamiento latinoamericano y cómo se reformulan o no. Y eso es filosofía latinoamericana, inevitablemente. Y habrá de África y desconozco. Pero digamos, en ningún país de los que se llama centro intelectual, en este caso, podrá reflexionar respecto de las características de la periferia, en tanto periferia. A lo sumo podrá reflexionar en cómo irradia su luz, sabiduría hacia la periferia, pero no cómo esa luz es recibida. Eso solo lo puede reflexionar la periferia en sí misma. Entonces, seamos periféricos. Bueno, ¿qué dice Freire? Los autores que vamos a ver son Freire y de Sousa Santos. Bueno, el texto de Freire que vemos es como un clásico, y está bueno, ¿verdad? Ya es un clásico, puede tener una terminología a veces medio desentosa, pero está bueno. Sobre todo este texto, después tiene otros, pero no sé, a mí me parece que está bien. Es Pedagogía de lo Oprimido. Bueno, perdón. Vamos a decir rápido, así terminamos. No me matan. Bueno, ¿por qué Pedagogía del Oprimido? Esto ya está dando por anticipado en el título que hay una pedagogía, una enseñanza, y van a ver cómo esto se puede linkear con todo lo que fuimos viendo que dice Foucault, que dice Rancière. Hay una pedagogía, un modo de ejercer la enseñanza para el oprimido. Ok, pero para el oprimido, en tanto que se perpetúe como oprimido, o, va a plantear otra Freire, para el oprimido, en tanto que se libere de su condición de oprimido, lo cual implica que no quiera pasar a ser opresor, porque eso sería estar dentro de la misma lógica. Entonces, a mí siempre mi jefe me maltrataron, cuando yo soy jefe le voy a maltratar a todos. Y no, estás en la misma lógica, simplemente cambiaste un lugar por otro. Bueno, entonces, Freire divide a la sociedad en opresores y oprimidos. Sí, ¿no? Bueno, opresor es el explotador, el rico. El oprimido es el pobre, el empleado que cobra poco, los pueblos originarios. Bueno, el oprimido recibe eh, la educación organizada, organizada por quien detenta el poder, que es el opresor, la clase opresora, si querés, el lugar de la sociedad, que aunque no sea efectivamente él el que está en ese lugar, es parte de la clase opresora, es quien está en la organización del Estado. Bueno, entonces genera un tipo de educación eh, que, por la cual el oprimido no toma conciencia de que es oprimido, sino entonces no quiere ser libre, sino que el oprimido quiere dejar el lugar de oprimido y pasar al lugar de opresor, pero no rompe, por esa educación que se le impone, no rompe con esa lógica. Entonces, Freire dice que este es un proceso de introyección, que en el psicoanálisis sería eh, asumir para la propia identidad condiciones que son impuestas desde fuera. Más o menos. Bueno, lo llama adherencia del oprimido al opresor. Bueno, lo que plantea es una pedagogía alternativa, que haga que el oprimido tome conciencia de su lugar en tanto oprimido y en tanto lugar de oprimido por esa lógica sistémica que plantea las cosas como oprimido opresor. Entonces, que tome conciencia de eso para no querer pasar a ser opresor, sino para querer romper
con esa lógica binaria, podemos decir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que critica? Bueno, hay una concepción ingenua sobre qué es ser un analfabeto. Bueno, esta concepción ingenua, pero que pese a ser ingenua, responde a ciertas finalidades, porque está organizada por la parte opresora. Bueno, el analfabetismo es un mal de los pueblos, de los pueblos latinos, de los pueblos originarios, sobre los pobres, porque caminan un poquito, de que son chicos, entonces, bueno. Entonces es una manifestación de su incapacidad, tiene poca inteligencia, son apáticos, ya está, bueno, son así, hagamos lo que podemos, bueno, démosle una sopa de letras, alimentémoslos con la sabiduría que podemos darle. Dice que esto se relaciona con la concepción que vimos que Rancel critica de partir de la idea de desigualdad para supuestamente llegar a una igualdad. No lo dice ninguno de esos términos, de hecho Rancel es posterior, pero no importa, ven cómo se puede ir limpiando. Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa? Esta concepción ingenua, por supuesto ingenua, genera o decanta en una concepción bancaria de la educación, que es como el concepto más conocido, y la verdad que está muy bueno, de Freire respecto a la educación. Una concepción bancaria de la educación, donde el alumno, bancaria en qué sentido. Bueno, imagínense un depósito, tienen un cheque o 10.000 pesos, y en vez de comprarse una pizza, eso, van y dicen, bueno, la voy a poner en el banco. Pum, ponen la plata en el banco, la depositaron. Tac. Poseía un valor, mi cuenta estaba vacía, poseía un valor y lo deposito y ahora la cuenta, el depósito, posee un valor que no tenía y que gracias a mí ahora lo tiene. Estaba vacía, era un jarrón vacío la cuenta. Bueno, en la educación, la concepción bancaria de la educación, que bueno, los alumnos son un jarrón vacío, son la cuenta vacía porque yo estoy a 20 del mes y yo no tengo más nada. El maestro, en esta concepción, es quien tiene el saber, quien tiene el valor, ¿no? El dinero, pero el valor del saber, y se lo mete en la cabeza a los pibes, se lo deposita, pum, ahora lo tenés, yo te lo doy, vos no tenías nada, yo te lo doy, y aparte te lo doy de este modo, eh, te, lo, te lo impongo porque no lo tenés, y no tenés capacidad de elaborarlo, sos un depósito, así, y lo deposito. Entonces, un depósito de palabras que haría el maestro sobre la luz. Entonces, acá no hay una alfabetización, primero porque es una concepción, ¿no? ¿Se entiende? Que otorga un lugar absolutamente pasivo al alumno. Y además porque habría o se pretendería una mera reproducción del conocimiento que se depositó, ¿no? Yo puse 10.000 pesos, cuando voy la semana que viene quiero retirar 10.000 pesos. No, 9.000. Si hay 11.000 cosas, pero no quiero que haya menos. Quiero que en la prueba me escriba lo que le dije. Si pone algo más, mejor. Pero como mínimo quiero que me ponga lo que le dije. Quiero que me devuelva lo que 10.000 pesos. Bueno, o sea, una reproducción eh, que no hace pensar, dice Freire. Bueno, educar en estos términos es lo contrario de hacer pensar. Entonces, ¿qué propone? Bueno, ante esto, una concepción crítica, una concepción emancipatoria, una concepción que, que libere al oprimido de su lugar, que le haga tomar conciencia. Entonces, la concepción crítica que propone Freire, acá viene, ¿qué es el analfabetismo? ¿Es algo inherente a los pueblos pobres? ¿Es pobre porque es analfabeto? Bueno, no, eh, es algo estructural. El analfabetismo es una manifestación, el analfabetismo de ciertos lugares de la población, de ciertos sectores de la población, es una manifestación que refleja la estructura de la sociedad en un momento histórico dado, y que es una consecuencia de un modo estructural de la sociedad bajo determinados cánones económicos y políticos, que genera estructuralmente
y no por características propias de cada uno de sus individuos, que hay sectores marginados, otros que no, sectores oprimidos y otros que no, y el tipo de ignorancia o analfabetismo que tengan o no esos sectores. Responde a la estructura del sistema, y no a que, y yo puedo porque soy ignorante, te voy a enseñar un poco lo que pueda, pero bueno, ya se hace. Bueno, no. Entonces, propone alfabetización humanista, una alfabetización crítica que busque integrar al individuo a la realidad de su contexto y que sobre todo, esto es lo fundamental, y que tome conciencia de su lugar y de la conformación de su lugar como parte de un proceso de estructuración mayor, porque eso va a hacer que no repita ese mismo proceso de estructuración. Se pretende eso, ¿no? Bueno, entonces, como dijimos, eh, se va a oponer a esta concepción bancaria de la educación, porque sería en esta concepción bancaria que quien sabe dona el conocimiento al que no sabe, y se lo dona porque los prejuzga o los juzga como que son inferiores, ignorantes, hay una desigualdad, parte de una desigualdad, y son posiciones invariables donde yo, porque tengo otras capacidades en otra clase, le transmito masticado y bajado a su nivel de conocimiento a quien no lo tiene y que es de una clase inferior, pobre. Bueno, contra eso, entonces, una cosa. Vamos a decir rápido las características entonces de la concepción bancaria. Bueno, el educador es siempre quien educa, el alumno es el disciplinado, el educador es quien habla, como lamentablemente está pasando ahora. El educador es quien habla y el alumno es el que escucha. El educador es el que prescribe y dice qué hacer y el alumno es el que obedece la prescripción, la orden. El educador elige el contenido del programa, de lo que se ve, y el alumno educando lo recibe a modo de depósito. Y el que sabe siempre va a ser la figura del educador. Y educando va a ser siempre el que no sabe. Siempre, indefinidamente. Por ahí hay un momento en el que dan ustedes la clase, entonces ahí no van a estar en ese lugar. Pero digamos que esa dialéctica en esta concepción no se rompe. Solo el lugar que momentáneamente estés ocupando o que invariablemente se deje. Esto es para una clase más baja. Bueno, ¿qué propone, para ya ir terminando, qué propone entonces para, aparte de una concepción crítica que haga que tome conciencia el oprimido de su lugar, no como algo con la característica propia, sino como generada por la configuración a partir y buscada por la estructura del sistema? Bueno, él propone una educación para la liberación, que busca no repetir la estructura que critica justamente, ¿entendés? O sea, ahora no te tengo que llenar la cabeza, igual que la concepción bancaria, pero de contenidos revolucionarios, porque ahí no estás modificando la estructura, estás cambiando el contenido, pero no estás modificando la estructura. Y si ahora el que sabe es un maestro, pero que te habla de cambiar el sistema, de la revolución, y el alumno sabe que supuestamente no sabe nada de eso, y se le deposita ese contenido, no va a romper esa lógica, porque va a seguir, se va a seguir repitiendo esa dialéctica de oprimido opresor, maestro que sabe, alumno que no sabe. Entonces, no es cambiar meramente el contenido, sino fundamentalmente cambiar la forma, la estructura. Entonces, esto se llama educación para la liberación. Que no tiene que repetir es la concepción bancaria. Entonces, el punto de partida es concebir al humano, eso incluye al maestro, a la familia del maestro, al alumno, a la familia, su contexto social, comprender al humano de un modo más existencialista, si se quiere. O sea, como sin una esencia que lo determine a ser lo que es, sino como inacabado, inconcluso,
con una realidad que también es inacabada, inconclusa, y donde sus decisiones y sus acciones van conformando a cada paso lo que uno es. Esa es de eso parte. Y entonces ya no comprender que hay un educador y un alumno, un educador y un educando, tampoco que hay un educando y un educador, o sea, no un educador del alumno, y tampoco un alumno del educador, sino más bien, y al mismo tiempo, un educador alumno y un alumno educador. Ah, qué hippie, ¿no? No, porque es imposible también, esto está bueno porque si no pues, queda, parece que es una concepción muy ingenua. Ay, pero si yo te quiero mostrar o decir o enseñar, no está mal lo de enseñar, algo que no sabes, te lo estoy enseñando yo. Bueno, pero también estoy aprendiendo a enseñártelo. Y también estoy aprendiendo, si no lo planteo como un saber inalterable, de objeciones que me puedas hacer. Y también puedo estar enriqueciéndola. Si hay alguien entre los alumnos que me dice, eso también yo lo vi de tal otra manera, entonces eso quiere decir un educador alumno y un alumno educador al mismo tiempo. Que inevitablemente alguien va a saber algo y otro no, y se lo enseño, es así. Y de por sí mismo eso no es algo malo, sino el modo en que eso se utiliza o el modo en que eso se construye. Bueno, entonces, las consecuencias de esto será que no hay alguien que, nadie educa a nadie, pero nadie se educa solo, sino que hay un proceso de educación en el cual uno que tiene un conocimiento lo comparte ante otros que no lo saben, pero ese conocimiento, como no está terminado y como no es inalterable, se construye en ese momento mismo. Entonces, aprendo enseñando y enseño aprendiendo. Ahí está. Y el modo principal de hacerlo es a través del diálogo, digamos, para hacerlo un poco más concreto. eh, Porque él pone la figura del diálogo, porque el diálogo no es un monólogo, lo que está pasando, sino que hay preguntas, respuestas, estar situados en un contexto histórico que no puede obviarse, en un contexto histórico y en un contexto institucional. Entonces, el diálogo implica una práctica de poner en común algo. Y en ese marco es que eh, se daría, a partir del diálogo, entendido así, eh, una concepción crítica de la educación y una educación para la liberación. Bueno, hasta ahí, a vuelo muy de pájaro, Freire. ¿Qué está bueno? No me parece que sea tan complicado, es latinoamericano, no podría pensarse con ciertas ideas. Igual eso lo vamos a hacer sobre todo ahora con Boaventura de Sousa Santos. Pero que se puede decir claramente que es una filosofía latinoamericana. ¿Va hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ahora vamos más rápido. Bueno, Bueno, rapidito, el último. Planteo las puntas. Boaventura de Sousa Santos dice que hay una línea abismal, para hacerlo, entre, el mundo se divide en una línea abismal, entre aquellos de poblaciones metropolitanas y aquellos que viven en territorios colonizados. O sea, es decir, entre aquellos que viven en aquellas poblaciones de territorios metropolitanos donde todo se soluciona en mayor o menor medida, pero en mayor medida, bajo cánones de normas y leyes, y otro donde todo se resuelve bajo modos violentos y de apropiación entre los habitantes de esos territorios colonizados o a consecuencia de quienes los colonizaron, ¿no? Bueno, y propone entonces, ¿qué imponen los habitantes de la línea que están sobre la línea abismal del lado de los territorios metropolitanos? O si se quiere, no colonizados o colonizadores. Bueno, eso le dan la modernidad europea, un lugar preponderante a la ciencia como aquel factor principal para el progreso.
Jesús Santos dice, bueno, no, hagamos una epistemología del sur. No quitemos no desconozcamos la ciencia, pero además démosle voz y pongamos en igualdad de condiciones los conocimientos y los criterios de validez que son propios de cierta, de la cultura autóctona, por decirlo ahora, y que fueron silenciados o callados por el capitalismo, explotados. Bueno, entonces, la transformación en el sistema educativo implicaría una reconstrucción del proyecto de nación, eh, donde la sociedad organizada con estos cánones y el Estado, o sea, la sociedad, tiene que tener en cuenta estos aspectos de una epistemología del sur para conformar el sistema educativo. Bueno, lo más rápido y termino. Eh, el principal sentido es la idea de conflicto. O sea, una propuesta donde en la educación explicite esta idea de la mano con, un poco con lo que dice Freire, pero distinto, pero explicite esta línea abismal y sus consecuencias, y que entonces genere un conflicto, ¿no? El conflicto no como el conflicto per se, sino el conflicto eh, para generar esta conciencia y que entonces una sociedad libre de formas de dominación y generar subjetividades anticoloniales, antipatriarcales, anticapitalistas, perdón. Bueno, entonces no reduce la educación a la escolarización, sino como un proceso pleno de formación humana. Una forma mejor de conocer y actuar políticamente que te haga tomar conciencia de tu lugar y posición en el mundo, como un derecho social, como un derecho humano. Entonces, teniendo en cuenta cánones que fueron dejados de lado por la implantación del sistema educativo de la modernidad europea. Tiene que ser un proyecto educativo que tome el conocimiento como emancipación y que afirme a los participantes de esa tecnología del sur como sujetos pensantes libres, conscientes de su lugar en esa estructura. Entonces, antepone los cánones de un conocimiento regulador que se vienen imponiendo a una nueva concepción que habla de un conocimiento como emancipación. Y que entonces tiene que tratar con mucho cuidado y con mucho criterio, desde una epistemología del sur, en los modos de presentar el conocimiento para que actúen como un conocimiento de emancipación y no como un conocimiento regulatorio. Bueno, termino, ya está. Eh, También lo que busca es, eh, si se quiere, un proyecto educativo que humanice, en el sentido en el que está muy trivializado el sufrimiento del otro. Y eso es parte del concepto educativo emancipatorio, porque al tomar conciencia de la estructura de emancipación, de esa línea abismal entre los territorios metropolitanos o colonizadores y los territorios colonizados, no puede entonces, o debería ser que sea imposible, que no muestre algo de humanidad o empatía ante otro pueblo que sea, que tenga el sufrimiento que uno mismo tiene de la imposición colonizadora. Entonces, bueno, termino con esto, una frase casi literal. Ante tanto sufrimiento humano, una educación para el inconformismo. Debe ser ella misma inconformista. Debe resultar en conocimientos y prácticas que se incomoden ante ese sufrimiento del otro. Entonces, esto es una educación para el conflicto. Bueno, lo dije muy rápido, pero ahí estamos, así no nos extendemos más. ¿Tienen preguntas? Hable ahora o calle para siempre. Gracias, Mati. ¿Listo? Nos vemos, che, muchas gracias.
Bueno, Bueno, gracias a todos, gracias Matías, gracias a todos los que nos acompañaron hoy y siempre. Y bueno, les deseamos buen fin de semana y nos no vemos vi en la los próxima. chats, perdonen. Bueno, Ah, eh, eh, pa, 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 pa. mientras vos lees los Dominar el chats, cuerpo para dominar el alma. Sí, sí, ya está, sí, está bien, está bien. Eso era de Foucault. Listo, listo. Perfecto. ya que estamos acá, no sé si recibieron todos la invitación para el próximo jueves 22 a las 14 horas por el mismo link. Está la conferencia de la doctora Narbona desde Sevilla. Así que bueno, quedan invitados. Creo que les mandamos a todos ya la invitación. Bueno, los esperamos. Bueno, Bueno, listo. muchas Que tengan buen gracias fin de semana. Muchas por, Gracias. sí, buen gracias. fin de semana para todos. Gracias por participar de esto en un feriado. Gracias, muchas Un abrazo gracias. para todos. Nos vemos. Saludos. Chau, chau. Gracias, Hasta luego. Matías.